La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Son muchos los antecedentes que intentan explicar el origen de la guerra. De entre muchas destacan el agotamiento de la economía, así como el agotamiento de la demografía de los que vencieron en la Primera Guerra Mundial, la división de Europa en nuevos estados, la proliferación de las dictaduras con Hitler, Franco y Mussolini. La principal causa fueron las incoherentes y extravagantes exigencias hacia Alemania en el Tratado de Versalles. En este se reunieron los representantes de 32 países y firmaron un acuerdo el 28 de junio del año 1919, elaborado por representantes de las grandes potencias europeas. Acordaron imponer a la Alemania derrotada una indemnización de guerra pesadísima, amputaciones de territorios alemanes, que fue tomado como una humillación para el pueblo alemán. Las fuertes imposiciones del Tratado de Versalles a Alemania hicieron nacer en este país un sentimiento de revanchismo y revuelta entre la población. La indemnización absurda enterró a la economía alemana ya sacudida por la Primera Guerra. Las décadas de 1920 y 1930 fueron marcadas por la fuerte crisis moral y económica en Alemania. Este fue un terreno fértil para el surgimiento y crecimiento del narcisismo, con Adolfo Hitler como líder que llevaría a Alemania hacia otro conflicto armado. Este tratado, en vez de ser un tratado de paz, se convirtió en un tratado de guerra debido a las muchas humillaciones del pueblo alemán. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, en el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un gran imperio en Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth al Tercer Reino. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, merced a una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó o sometió gran parte de la Europa continental. En virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos, la nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexionó territorios de las 6 naciones vecinas con las que compartía frontera en el oeste. El Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje en el norte de África y en alguna extensa guerra naval. Características y etapas de la Segunda Guerra Mundial. Características. La Segunda Guerra Mundial estaba conformada por dos grandes bandos, entre las potencias del eje, constituidas por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial y los países aliados, integrados principalmente por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Escenarios de conflicto. Como se ha dicho, la guerra se extendió por el continente europeo mediterráneo y europeo del este, a medida que los nazis conquistaban territorio circundante y luego en los territorios del África sahariana, pues pretendía recuperar sus colonias perdidas en la Primera Guerra Mundial. Las batallas. Las batallas de la Segunda Guerra Mundial fueron numerosas y complejas, pero se dieron tanto en la plataforma continental, con los buques de guerra en el agua e incluso debajo de ella con los submarinos y por supuesto en el aire con los aviones de guerra. Esto implicó la utilización de mucha maquinaria bélica y la exploración tecnológica de numerosos artefactos con fines militares. Principales líderes de la Segunda Guerra Mundial. Líderes al mando de las potencias del eje: Adolfo Hitler de Alemania, Benito Mussolini de Italia y Hirohito de Japón. Líderes que conformaban los países aliados: Winston Churchill de Gran Bretaña, Joseph Stalin de la URSS de la Unión Soviética, Eisenhower y Harry Truman de los Estados Unidos y por supuesto Charles de Gaulle de Francia. Etapas de la Segunda Guerra Mundial. Primera etapa, la Guerra Falsa o Guerra Relámpago, septiembre de 1939 a mayo de 1940. Winston Churchill la llamó Guerra Relámpago. Esta fue la fase de la guerra tras el colapso de Polonia y su rendición el 27 de septiembre. La Guerra Falsa se considera finalizada con la invasión alemana de Bélgica, de Países Bajos, de Luxemburgo y de Francia el 10 de mayo. Segunda etapa, la caída de Francia y la Batalla de Bretaña, mayo de 1940 a octubre de 1940. Durante esta fase,
La situación militar de los aliados se deterioró rápidamente en Europa continental con la rendición de los Países Bajos y Bélgica. El ejército alemán entra en París el 14 de junio y Francia firma un armisticio el 22 de junio, mientras que Italia declara la guerra a los aliados el 10 de junio. Entre el 10 de julio de 1940 y mediados de octubre de 1940, el ejército alemán realizó una serie de bombardeos en Gran Bretaña. Durante este periodo se le conoció como la Batalla de Gran Bretaña. Tercera etapa, la guerra en varios frentes y el ataque a la Unión Soviética, noviembre de 1940 a agosto de 1941. Los alemanes invadieron Yugoslavia y Grecia, y luego ocuparon más tarde Creta después de la mayor invasión de paracaidistas en la guerra. El 22 de junio, Hitler relanzó y comenzó la invasión de la Unión Soviética a mediados de agosto. El ejército alemán estaba en Leningrado. Cuarta etapa, la guerra en la Unión Soviética y la guerra en el Pacífico, agosto-diciembre de 1941. A principios de octubre, los alemanes habían comenzado su incursión en Moscú, mientras que el portaaviones British Aircraft fue hundido en Gibraltar. En noviembre, en el Pacífico, el crucero australiano Sydney fue hundido por los alemanes, y el 7 de diciembre los japoneses lanzaron su contraataque contra la flota estadounidense en Pearl Harbor. Quinta etapa, la marcha japonesa hacia el sur y las batallas del Mar de Coral, diciembre de 1941 a junio de 1942. El 8 de diciembre los japoneses invadieron Malaya, Tailandia y Filipinas, y el 11 de diciembre invadieron Birmania. La batalla de Mar de Coral y más significativamente la batalla de Midway intensificaron la participación japonesa en la guerra. Sexta etapa, las derrotas alemanas en la Unión Soviética y el norte de África, julio de 1942 a febrero de 1943. En noviembre, los rusos lanzaron una contraofensiva en Stalingrado y a principios de febrero de 1943 se produjo el retroceso alemán. Mientras tanto, en octubre de 1942, Montgomery lanzó su contraataque en el Alamein y el 4 de noviembre los alemanes fueron derrotados. En la conferencia de Casablanca de enero de 1943, los aliados fueron y anunciaron que la guerra europea solo podía terminar con la rendición incondicional de los alemanes. Séptima etapa, la apertura de un segundo frente en Europa, febrero de 1943 hasta junio de 1944. A mediados de 1943 los alemanes habían sido expulsados del norte de África y en julio los aliados invadieron Sicilia. Después de una larga campaña, los aliados entraron en Roma en junio de 1944. Octava etapa, el desembarco de Normandía y el final de la Alemania nazi, junio de 1944 a mayo de 1945. Los aliados desembarcaron en las playas de Normandía, abriendo así un segundo nuevo frente en Occidente. Los rusos llegan a Berlín y Hitler se suicida a finales de abril, unas semanas antes de la rendición final de Alemania. Novena etapa, la caída de las bombas atómicas y la rendición japonesa, julio a agosto de 1945. La primera bomba atómica lanzada por los Estados Unidos de América sobre la ciudad de Hiroshima fue el 6 de agosto y más tarde la segunda sería lanzada sobre la ciudad de Nagasaki el 9 de agosto. Por último, se da la rendición de los japoneses el 15 de agosto y se firman los documentos de entrega el 2 de septiembre. Entiende por movimiento social a la actuación conjunta de ciertos sectores sociales con carácter regularmente estable y sin estar organizados de modo formal ni jerárquicamente, respondiendo o no a alguna ideología partidaria en pos de un objetivo común que sería resolver carencias económicas, preservar el medio ambiente, etc., siendo una forma de participación de la ciudadanía en la actividad sociopolítica y una manera de hacer reconocer a los gobiernos las necesidades y reclamos de la población. Los movimientos sociales surgieron tras las consecuencias de la revolución industrial en el siglo XIX al agruparse los obreros para conseguir derechos laborales, para luego extenderse a múltiples áreas como el movimiento feminista, el estudiantil y el antiimperialista. Algunos movimientos propugnan cambios de ciertos aspectos de la realidad y se denominan reformistas, otros aspiran a una modificación total, por la cual son considerados revolucionarios. Política de Europa Occidental y Socialista. Europa Occidental es una región geográfica situada en la zona oeste del continente europeo. Es la región más rica de Europa y está compuesta por un marco de 20 países.
Cabe destacar que esta división está basada en su ubicación geográfica y no es unánime. Muchos adoptan criterios históricos, culturales e incluso políticos para establecer la división del continente europeo en Oriente y Occidente. Los términos más utilizados son de Europa Occidental y Oriental. Fueron muy utilizados en el momento de la Guerra Fría, donde Occidental representaba a los países capitalistas y Oriental los comunistas. Proceso político. En el siglo XII, los reyes comenzaron a recuperar las atribuciones que habían perdido en manos de los señores feudales. Así que se vuelven a recaudar impuestos, reclutar el ejército y administrar a la política. Aproximadamente por estas fechas empieza a nacer la idea de noción, que sería nación, la cual podemos traducir como el sentimiento de pertenecer a un mismo pueblo, tener los mismos orígenes, las mismas historias y las mismas costumbres. El Tratado de Verdún en el año 843 divide el imperio carolingio en tres partes: Germania, Lotaringia y Francia. En Germania los reyes sufren una lenta decadencia debido a los constantes ataques de los esclavos y de los húngaros, esto sumado al ascenso del poder de los grandes señores o grandes duques. A pesar de esto, el imperio estaba muy fragmentado, el emperador solo tenía el título. Las decisiones importantes las tenía que obedecer a base de una asamblea, también llamada Dieta Imperial. Desde mediados del siglo XV, las elecciones de imperial va a recaer sobre los poderosos duques de Austria, la familia de los Habsburgo. Movimientos sociales, ludismo y el cartismo. El ludismo fue un movimiento social que se caracterizó por la oposición a la introducción de maquinaria moderna en el proceso productivo. Se desarrolló entre 1800 y 1830, fundamentalmente en Inglaterra, y su intervención estuvo jalonada por una oleada de amenazas, tumultos y desórdenes, que amedrentó a los patronos y provocó la intervención del gobierno. La causa principal que se desencadenó los disturbios fue la precaria situación laboral y social, creada tras la introducción de moderna maquinaria en la producción de textiles, arrastrando a la ruina a los telares tradicionales, impotentes a la hora de competir con las fábricas de reciente creación. Los viejos artesanos perdieron sus negocios y cayeron en el desempleo. Las acciones contra las máquinas constituyeron el precedente de otras venideras, esta vez mejor organizadas, dirigidas, no contra las máquinas, sino contra sus propietarios. El movimiento alcanzó su cenit coincidiendo con los altercados que se desarrollaron en Inglaterra durante los años 1811 y 1812, reprimidos con suma dureza por el gobierno, a raíz de los cuales fueron detenidos y juzgados numerosos revoltosos, de los que unos 30 fueron condenados a la horca. El cartismo, al igual que el ludismo, el cartismo fue un movimiento propio de la primera etapa del movimiento obrero, pero a diferencia de aquel, tuvo una índole esencialmente política. El término procede de la Carta del Pueblo, documento en el que se reivindicaba el sufragio universal masculino y la participación de los obreros en dicha institución. Los defensores del cartismo pensaban que cuando los trabajadores alcance el poder político, podrían adecuar a las leyes a sus intereses de clase. Abarcó una década entre 1838 y 1848. Habían concentrado su empeño en la conquista de mejoras de carácter laboral. El movimiento fracasó por las disensiones internas entre sus diversas tendencias, la moderada y la radical. En la carta demandaban el sufragio universal, la supresión del certificado de propiedad como requisito para formar parte del Parlamento, inmunidad parlamentaria, un sueldo para los diputados, etc. Estas peticiones poseían un marcado carácter político y eran necesarias, según sus defensores, para conseguir una profunda transformación social.
El socialismo utópico es una doctrina sociopolítica y económica basada en la distribución equitativa de la riqueza, la propiedad y la administración estatal de los medios de producción. Una de sus características del socialismo utópico es en que se basa en la propiedad colectiva de los medios de producción y distribución. Busca eliminar las diferentes clases sociales al repartir las riquezas de forma igualitaria entre los trabajadores. El socialismo utópico busca la centralización de poderes e interviene en los aspectos económicos y sociales, al encargarse de la distribución de bienes con el fin de garantizar la equidad social. El socialismo marxismo. En la teoría marxista, el socialismo es una de las frases que lleva al establecimiento del comunismo. Según la teoría del materialismo histórico, sustituye al capitalismo para llevar al comunismo. El socialismo se define como un modo de producción donde el criterio para la producción económica es el valor de uso y se basa directamente en la producción para el uso coordinado a través de la planificación económica. El anarquismo es el nombre dado a toda filosofía política o social que se llama a la oposición y a la abolición del Estado, entendido como monopolio de la fuerza, y por extensión también puede llamarse así al rechazo de todo gobierno político o en toda autoridad social impuesto sobre el individuo por considerarlos innecesarios o nocivos. Primera Internacional y la Comuna de París. La Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, o Primera Internacional de los Trabajadores, PIT, fundada en Londres en 1864, fue una organización que agrupó inicialmente a los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses e italianos republicanos. Sus fines eran la organización política del proletariado en Europa y el resto del mundo, así como un foro para examinar problemas en común y proponer líneas de acción. Colaboraron en ella Karl Marx, Friedrich Engels y Mijaíl Bakunin. Las grandes tensiones, fruto de las diferencias programáticas existentes entre Marx y los partidos del socialismo científico, y Bakunin y los partidarios del anarquismo colectivista, llevaron a la escisión de ambos sectores, marxistas y bakunistas. Los primeros proponían la formación de una internacional de partidos obreros fuertemente centralizados, con un programa de mínimos basado en la lucha por conquistas sociales, laborales y concretas. Uno de los máximos basado en la lucha de la revolución social a través de la conquista del poder del Estado. Mientras tanto, los segundos postulaban a un modelo revolucionario basado en la organización asociativa cooperativa, federalismo social, que pregona el poder de decisión por medio del consenso.